los autoanticuerpos, existe Buenas noches. una fijación Ya del para complemento terminar esta esta placa tercera neuromuscular, de la plática, de modo que esta queda dañada. vamos a hablar de la y, inmunoterapia. aunque hubiese un número La normal inmunoterapia o estructuralmente normal, el tratamiento de el estas receptor de dos acetilcolina, enfermedades la prototipo, transmisión y la activación del músculo, la teoría imposible. inmunológica de estas dos enfermedades, Como les decía, miastenia gravis, bien bien documentado, procedimientos bien delimitado, le digo 90% farmacopéresis e inmunoglobulina estos como autoanticuerpos. pilares de tratamiento. Guillain-Barré pasa a ser otra situación. La teoría inmunológica en Guillain-Barré, aunque demostrada en muchos pacientes, hay algunos en los que no se encuentran estos datos, estos componentes. Empezando por mucho miastenia de gravis, estudio, ¿no? Pero bueno, en Guillain-Barré el componente central es el gangliósido. Ilustra bien la transmisión, o son estructuras que se encuentran en las membranas ustedes en azul de las células la nerviosas, nerviosa, como parte o ejerciendo funciones vesículas, los cuales estructurales están básicamente, ¿no? Acetilcolina, como componentes en y algunas una vez que el proteínas estímulo también, nervioso la membrana comienza a verán transmitirse, ustedes aquí, por como termina ejemplo, aquí la transmisión, se liberan esta es los porción cuantos de externa acetilcolina de la membrana hacia la celular. hendidura Aquí están sináptica, parte de en las donde estructuras bioquímicas. tendrá que hacer contacto con los receptores de Los acetilcolina gangliósidos son estructuras para que tienen abrirlos una parte e iniciar interna, la despolarización, es decir, a través del internalizada, flujo de y iones una parte que ya externa. todos ustedes conocen. Lo que estoy señalando, Bueno, o lo que se está señalando, La como cuestión área en de miastenia énfasis, gravis, como ya son se había comentado los en la primera componentes parte de esta plática, hacia los cuales están es dirigidos los los autoanticuerpos. anticuerpos. Estos son los los autoanticuerpos que van dirigidos contra los Podrán receptores ustedes ver que hay de de varios acetilcolina. tipos. Sí. En miastenia gravis, bien demostrado, es muy 90% el del GQ1B plasma de estos ¿Por qué? pacientes, si se realiza una GQ1B muestra, van a encontrar ustedes se la ha presencia detectado de estos presencia de autoanticuerpos que en contra naturaleza son contra esta inmunoglobulinas estructura, contra este G. gangliósido, en Pues una bien, variedad tienen de varios Guillain-Barré, que es el mecanismos Miller-Fisher, para afectar la transmisión. 90%. Bien Aquí sí, conocidos o bien 90% establecidos del plasma, el más famoso estos de ellos, pacientes, bloquea, la presencia una vez que de el estos anticuerpo llega a la autoanticuerpos hendidura dirigidos sináptica, contra el GQ1B. bloquea al receptor Y de algo muy acetilcolina, interesante, de modo que impide en los estudios que las vesículas inmunohistoquímicos produzcan la apertura del poro. Los ocurra nervios la oculares despolarización. de estos pacientes muestran que estas estructuras nerviosas, los son otros las más dos ricas en el mecanismos cuerpo importantes de estos gangliósidos. para esta enfermedad es la destrucción de Y bueno, los receptores de acetilcolina, también uno, mediada como les por decía, estos la mismos presencia de autoanticuerpos. Una vez que ocurre esta destrucción, se disminuye el ¿Quiénes número hacen estos de autoanticuertos? receptores y Son por las tanto células T, se afecta algo la las activa, neurotransmisión, ¿no? Y por último, hay un parecido el daño a la modelos placa animales. muscular. Además de los autoanticuerpos, una existe entidad en ellos, ¿no? una Que es la fijación del neuritis complemento autoinmune experimental, en la placa que se parece neuromuscular, mucho a de modo que Guillain-Barré. esta queda dañada. Y en estas dos entidades están aunque involucradas hubiese un tanto número células normal T o como estructuralmente macrófagos, como los normal responsables de la receptor de desmielinización, acetilcolina, la transmisión y la Aquí hay dos activación cortes. del músculo es imposible. Este es un nervio. Aquí se aíslan dos fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Como les decía, miastenia gravis, Bien y podemos documentado, observar cómo el macrófago bien delimitado, participa del 90% activamente la presencia en el de proceso estos de destrucción de Guillain-Barré la vaina de pasa a ser mielina. otra situación. Hay La fijación de teoría complemento inmunológica en y la Guillain-Barré, actividad que realizan los autoanticuerpos aunque de demostrada en inmunoglobulina muchos G pacientes, en la hay destrucción del algunos mismo. en los que no se encuentran estos datos, Ahora estos bien, componentes. ¿A qué fue a lo que responden de estudio, ¿no? Pero las bueno, células T y la línea blanca para la producción de estos componente autoanticuerpos? central para ser Ya el también lo habían gangliósido. comentado en la primera El parte gangliósido de es- la plática. o son estructuras que se encuentran en las membranas En una gran nerviosas, mayoría de los como casos, parte o una ejerciendo infección funciones, precedente estructurales básicamente, que ¿no? desencadena y como la componentes enfermedad. algunas proteínas también Eh, de membrana. Campylobacter Verán ustedes aquí, por jejuni es el más Esta es la porción característico externa de esto. la membrana celular. Se ha documentado, hay series que van desde el 20% hasta el 70% ¿no? de presencia de Los este gangliósidos son microorganismo o estructuras que infección tienen por una este parte microorganismo interna, en pacientes es con decir, Guillain-Barré. internalizada. Se deja en una Parte media externa. de 30%. Lo ¿De que estoy acuerdo? señalando o lo que se está señalando Campylobacter jejuni no es el único. Se ha son caracterizado componentes infecciones de tracto hacia los respiratorio cuales alto están dirigidos los por autoanticuerpos. citomegalovirus, Estos son los gangliósidos. Epstein-Barr. ¿sí? Se Podrán ha ustedes implicado ver que hay también varios al virus de tipos. la inmunodeficiencia humana. Este es muy Inclusive importante. estados El post-vacunación. GQ1B. ¿Sí? En esto ¿Por qué? implican mucho El a la GQ1B vacuna para la se ha rabia. detectado presencia de literatura, autoanticuerpos contra este, lo menciona, contra ¿no? esta Característico estructura, en contra este países gangliósido, tercermundistas. en una variedad del Eh, Guillain-Barré que es el Miller-Fisher. Se han visto casos, ¿no?
90%. Y bueno, aquí sí, ¿qué pasa? 90% una reacción del plasma de estos pacientes tienen la presencia de estos autoanticuerpos. Hay una infección por el GQ1B, por Campylobacter algo muy jejuni, interesante infección intestinal. en los estudios, Esta es la membrana Campylobacter jejuni. Y vamos a analizar oculares de estos pacientes, muestran agrandada. estas estructuras nerviosas. Observan ustedes la porción en externa el cuerpo con la presencia de estos ganglios. Esta es la membrana de la célula nerviosa. Igual tomamos una porción y observen su porción externa. Uno, como les decía, la presencia de estructural de Campylobacter jejuni, y este es el gangliósido GM1 de nuestras células nerviosas. Algo las activa, es evidente, ¿no? Mimetismo. Hay un Los parecido anticuerpos dirigidos en modelos animales jejuni se confunden con una entidad en ellos, entonces, ¿no? contra las células nerviosas autoinmune experimental, el daño, que se parece mucho a Guillain-Barré. Y en estas ilustra lo dos mismo que entidades están están involucradas tanto células T, ¿en qué termina todo esto? macrófagos, como los responsables de la desmielinización. Fibra nerviosa queda desprotegida. Aquí hay dos cortes. Desmielinizada. Y es el responsable de las fallas de Aquí se conducción. aíslan dos fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Esto a grandes rasgos es la base podemos para la observar inmunoterapia. cómo el macrófago participa casos, activamente en el proceso de destrucción, en otras de la vaina de mielina. Hay fijación de terapias, complemento y la actividad que realizan los autoanticuerpos de inmunoglobulina G en la destrucción del mismo. La base teórica de realizar procedimientos de plasmaféresis queda claro, a lo que responden y en el plasma las de los células pacientes con miastenia gravis y la línea blanca para la producción de estos autoanticuerpos. Los responsables son ya también lo habían comentado en la primera parte daño de la unos plática, a la membrana o a la placa muscular, otros a la fibra nerviosa. En una gran mayoría de los recambio casos de plasma y eliminando una infección anticuerpos precedente deberá disminuirse que teóricamente desencadena la enfermedad, posiblemente acelerar la recuperación del paciente. Campylobacter jejuni es el más la plasmaféresis, bueno, en base a característico de esto. Se ha documentado, hay series que van desde el 20%, un esquema hasta ya el bien 70% 5 cambios de presencia de cada este microorganismo o infección por este microorganismo más o en menos pacientes con Guillain-Barré. Se de deja en una media de 30%. Y estos 5 cambios se llevan a cabo en un periodo de Campylobacter jejuni no es el único. Inmunoglobulina, caracterizado infecciones de tracto respiratorio alto, inmunoglobulina citomegalovirus, Epstein-Barr, 1992, ha implicado también al virus de la inmunodeficiencia su mecanismo de acción humana. es menos claro. Inclusive estados post-vacunación, que posiblemente la inmunoglobulina mucho a la vacuna o para impide la un rabia, poco la acción de los macrófagos que están trabajando en la desmielinización de la fibra nerviosa en países tercermundistas. posiblemente disminuye se han visto producción de de autoanticuerpos. Y bueno, ¿qué pasa? Una reacción cruzada, atacándolos a ellos mismos y por tanto originando destrucción de estos. No está bien claro todavía. Hay una infección, La forma en que se utiliza también Campylobacter jejuni, una infección intestinal. se utiliza una dosis Esta es la total membrana de 2 Campylobacter gramos por jejuni. kilo, Y vamos a lo analizar mismo, esta 0.4 gramos kilo día, acá agrandada. un total de 5 días. Observan ustedes la tratamiento. porción externa. ¿De acuerdo? Esta es la membrana de la célula nerviosa. Eso es lo que se intenta, esa es la Igual teoría. tomamos así es una como se porción administra. y observen ¿Qué su dice la porción evidencia? externa. ¿Sirve o no sirve? Este es estructural. Para de esto nos vamos a Campylobacter lo jejuni mejor y que hay este es en el gangliósido GM1 de bases nuestras de datos, células ¿no? Vamos a las nerviosas. revisiones Cochrane. Es evidente, ¿no? Y hay una muy buena revisión. Los autoanticuerpos Nos dice que, dirigidos bueno, hay con 6 Campylobacter estudios jejuni se comparan confunden plasmaféresis y van con entonces terapia contra de las soporte células que ya nerviosas se comentó y en de ahí la es donde plática viene el anterior. daño. ¿Sirve más sirve la plasmaféresis? Ilustra lo mismo. Concluyen las revisiones Cochrane. Nos dicen que la ¿Qué termina todo plasmaféresis esto? Acelera la recuperación. en que Los la pacientes fibra nerviosa que queda no desprotegida Sí. con Guillain-Barré y es el Sí se responsable de las administra en fallas las de primeras conducción. 4 semanas del inicio de los síntomas. Esto a del grandes ataque. rasgos es la base para la inmunoterapia. Efectivo Segundo, en algunos casos, en los pacientes efectiva que o poco caminan, efectiva en otras, también como produce, podrán verlos en sus respectivas terapias, una mejoría, plasmaféresis, una rapidez bueno, en la recuperación. sí se administra en las primeras base 2 teórica semanas de realizar iniciar procedimientos de plasmaféresis, queda claro, ¿no? Sin embargo, Si en la el evidencia plasma es de menos, los pacientes se con refiere que miastenia evidencia es gravis menos y por de la cantidad de Guillain-Barré estudios disponibles para los esto. responsables son anticuerpos circulantes que están originando daño, unos a la membrana o a la placa plasmaféresis muscular, inmunoglobulina, otros a la fibra nerviosa, según la evidencia. Haciendo igual. recambio de plasma y ¿De acuerdo? eliminando estos autoanticuerpos, deberá disminuirse teóricamente el daño
y posiblemente acelerar, que también se comenta en la revisión Cochrane, pero que sin embargo por cuestiones tanto de tiempo como de más la plasmaféresis, bueno, en base a esto se realiza el tratamiento con filtración de líquido cefalorraquídeo, utilizando un esquema ya bien. De modo que la revisión Cochrane recomienda cambios, que en los pacientes que no caminan se administra más o menos en las primeras 2 semanas del inicio de plasma, y igualmente estos 5 cambios se llevan a cabo en un periodo pacientes de 2 semanas. ¿Qué pasa con inmunoglobulina en Guillain-Barré? Más reciente. Hay 3 estudios que comparan la inmunoglobulina con plasmaféresis, sin embargo no hay ningún estudio que sea o que la compare con placebo. Su mecanismo de acción es menos claro que la plasmaféresis. ¿Por qué no se considera necesario la inmunoglobulina? Ya se ha visto que la inmunoglobulina o impide cuando se administra a las 2 semanas están trabajando el inicio de los síntomas neuropáticos, acelera la recuperación también de los pacientes con Guillain-Barré. La producción de autoanticuerpos. Las complicaciones, bueno, esto es un limitante atacándolos a ellos mismos y por tanto se deciden a utilizar ya sea plasmaféresis o inmunoglobulina. Las complicaciones son mayores que se utiliza, también ya está además estandarizada de las cuestiones de tecnología, ¿no? Una dosis total de por estas razones por kilo, la tendencia es cada vez más a utilizar inmunoglobulina como primera opción gramos kilo día, en lugar de plasmaféresis. Un total de 5 días y de tratamiento. Bueno, entonces la inmunoglobulina se recomienda en pacientes con Guillain-Barré, así es como se administra, en las primeras 2 semanas, dice la evidencia. Posiblemente en las primeras 4 semanas de no haber otra opción, lo mejor que hay del inicio de los síntomas neuropáticos. En bases de datos, ¿no? Nos vamos a las revisiones Cochrane. Y como decíamos, y hay una muy buena revisión que nos dice que, bueno, hay 6 estudios. Habrán oído ustedes hablar de los tratamientos secuenciales con terapia de soporte que ya se inició primero plasmaféresis y sigo después con inmunoglobulina. Posiblemente le vaya mejor. Concluyen las revisiones. Hay solamente un estudio en que la plasmaféresis muestra la recuperación. Este abordaje terapéutico en los pacientes que no caminan arroja ninguna mejoría significativa en los resultados cuando se compara únicamente en las primeras 4 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos. De modo que no se recomienda. Segundo, en los pacientes que caminan, también produce, con estas revisiones de Cochrane, la Sociedad Americana de Neurología emite sus recomendaciones de recuperación. Sí se administran las primeras 2 semanas a los que no caminen en las primeras 4 semanas. Sin embargo, podemos considerar en los que caminen, que la evidencia es menos por la cantidad de estudios disponibles para esto. La inmunoglobulina en los pacientes que es mejor que tengan 2 semanas y posiblemente 4 semanas, según la evidencia es igual, del inicio de los síntomas neuropáticos, y que los efectos son equivalentes tanto de plasmaféresis como de inmunoglobulina. Esto que pasa con miastenia gravis, la revisión Cochrane, igualmente, pero que sin embargo por cuestiones tanto de tiempo como demás no vamos a discutir aquí. Hay varios estudios en donde de líquido cefalorraquídeo se compara el tratamiento con plasmaféresis. De modo que la revisión Cochrane recomienda como monoterapia que en los pacientes que no caminan con esteroides o fármacos inmunosupresores la plasmaféresis en las primeras 2 semanas hay un ensayo aleatorio o aleatorizado. Igualmente es la misma recomendación que la mejoría no es significativa. ¿Qué pasa en con la inmunoglobulina en Guillain-Barré con plasmaféresis? Hay 3 estudios que son tratados, comparan la inmunoglobulina con plasmaféresis, sin embargo no hay ningún estudio. Sin embargo, hay muchos estudios no aleatorizados, pequeñas series de casos y demás, en donde, bueno, que no se considera necesario eso, porque ya se ha visto que la inmunoglobulina, de los pacientes cuando se administra a las 2 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos, acelera la recuperación también de los pacientes con Guillain-Barré. No existen ensayos controlados aleatorizados, pero muchas las complicaciones casos, pueden indicar que sea beneficioso un limitante para en miastenia gravis. Cuando ustedes se deciden a utilizar ya sea plasmaféresis o inmunoglobulina, las complicaciones son mayores con plasmaféresis, además de las cuestiones de tecnología, ¿no? Inmunoglobulina en miastenia gravis, hay un estudio, la tendencia es cada vez más a utilizar inmunoglobulina para la inmunoglobulina versus en lugar de plasmaféresis. Y aquí se demuestra la eficacia de la inmunoglobulina, sin embargo hay otro estudio donde no hay una diferencia significativa. Bueno, entonces la inmunoglobulina se recomienda en pacientes con Guillain-Barré. Comparan otros estudios con dosis diferentes. 2 semanas, la de 1 gramo por kilo equivaldría posiblemente en las primeras 4 semanas de no haber otra opción, 2 gramos del inicio de los síntomas utilizamos en forma estándar, ¿no? 0.4 gramos kilo día. Y como decíamos, los efectos son equivalentes. Hay un ensayo más, pero no tiene el poder suficiente. Habrán oído ustedes hablar de los tratamientos secuenciales. Entre inmunoglobulina, inicio primero plasmaféresis y sigo después con inmunoglobulina. Posiblemente le vaya mejor. Se concluye en base a la evidencia hasta la actualidad. Hay solamente un estudio que muestra evidencia suficiente abordaje como para determinar si la inmunoglobulina
arroja ninguna mejoría significativa en los resultados y que se necesitan más estudios únicamente con plasmaféresis para comprobar esto. ¿Sí? De modo que no se recomienda. Muchas gracias, doctor. No sé si... Con estas revisiones de Cochrane, la Sociedad Americana de Neurología emite sus recomendaciones. ¿A quién vamos a dar plasmaféresis? A los que no caminen en las primeras 4 semanas. Podemos considerarlo en los que caminen en las primeras 2 semanas. La inmunoglobulina en los pacientes que tengan 2 semanas y posiblemente 4 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos y que los efectos son equivalentes tanto de plasmaféresis como de inmunoglobulina. ¿Qué pasa con miastenia gravis? Igualmente en Cochrane. Hay varios estudios en donde se compara el tratamiento con plasmaféresis solamente como monoterapia o cuando se combina con esteroides o fármacos inmunosupresores. Hay un ensayo aleatorio o aleatorizado que muestra este ensayo que la mejoría no es significativa en los pacientes que se tratan con plasmaféresis que aquellos que son tratados únicamente con corticosteroide. Parece que les va igual. Sin embargo, hay muchos estudios no aleatorizados, pequeñas series de casos y demás, en donde, bueno, sí se menciona que puede haber una mejoría significativa de los pacientes que se tratan con plasmaféresis en miastenia gravis. ¿Qué se concluye? Esto mismo, no existen ensayos controlados aleatorizados, pero muchas series de casos que pueden indicar que sea beneficioso la plasmaféresis en miastenia gravis. Inmunoglobulina. Inmunoglobulina en miastenia gravis. Hay un estudio en donde se compara la inmunoglobulina versus placebo. Y aquí se demuestra la eficacia de la inmunoglobulina. Sin embargo, hay otro estudio donde no hay una diferencia significativa, ¿no? Aquí se comparan otros estudios con dosis diferentes. La de 1 gramo por kilo equivaldría a 0.2 gramos kilo día para 5 días y la de 2 gramos kilo equivaldría a la que utilizamos en forma estándar, ¿no? 0.4 gramos kilo día para 5 días. Hay un ensayo más, pero no tiene el poder suficiente y por lo tanto no mostró ninguna diferencia significativa entre inmunoglobulina y metilprednisolona oral. De modo que, ¿qué se concluye en base a la evidencia hasta la actualidad? Que no hay evidencia suficiente como para determinar si la inmunoglobulina es efectiva en miastenia gravis y que se necesitan más estudios para poder comprobar esto. Es todo. Muchas gracias, doctor. No sé si